Las grabaciones ya se están reproduciendo. No son filtraciones, no son supuestas. Fueron reproducidas en el Parlamento, constan en acta frente al mundo. 3 llamadas telefónicas, 3 armas y palabras que nunca se han pronunciado entre aliados en 80 años de historia occidental. Esto no es un incidente diplomático. Este es el momento en que la alianza se rompió. Aquí está lo que ahora figura en el registro parlamentario oficial de un Estado miembro de la OTAN. Arma 1, un reloj de 48 horas sobre $120.000 millones en exportaciones energéticas canadienses. Arma 2, buques de guerra de la Marina de los EEU, enviados a aguas del Ártico canadiense con o sin permiso. Arma 3, una amenaza personal, no una amenaza de política, no una amenaza comercial, una amenaza personal. Ríndanse con Groenlandia, cancelen su acuerdo con China, renuncien a la soberanía del Ártico, niéguense, y cito, me aseguraré de que estés acabado, no solo en la política, acabado en todas partes. Tengo gente que puede hacer que eso suceda. Esa cinta es ahora evidencia, y el reloj que inició no se puede detener. La mayoría de la gente no entiende qué es realmente la sección 232. No es un proyecto de ley, no es una votación, no pasa por el Congreso. Es un instrumento legal controlado por un solo hombre que permite al presidente de los Estados Unidos imponer aranceles de seguridad nacional sobre cualquier importación en cualquier momento, sin revisión judicial, sin un mecanismo de demora, sin la aprobación de nadie. Ya lo ha usado contra el acero, contra el aluminio, contra aliados que pensaban que las reglas aún se aplicaban. Ahora apunta a $120.000 millones en petróleo y gas canadiense. Esa cifra calienta a los hogares estadounidenses. Ese crudo fluye hacia las refinerías del Medio Oeste todos los días. Esos son los contratos de oleoductos que financian los hospitales canadienses. Los ingresos fiscales provinciales que mantienen abiertas las escuelas. La ventana de 48 horas no espera a los diplomáticos, no espera a los abogados, se activa. Y el daño comienza antes de que la tinta se seque. El reloj está corriendo ahora mismo. Alto. Porque aquí es donde la mayoría de la gente interpreta mal lo que acaba de suceder. Esto no es una disputa arancelaria. Esto no es táctica dura de política. Esta es una transacción grabada. Entreguen el control territorial, cancelen un acuerdo comercial soberano, respalden la adquisición de tierras de un tercer país o enfrenten una destrucción económica que tiene un nombre legal específico en la mayoría de las jurisdicciones. Y Carney dijo no a cada una de las condiciones, oficialmente. En el momento en que declinó, la tercera llamada termina con una amenaza personal. Esa cinta está ahora en el registro parlamentario. Las citaciones judiciales pueden hacer referencia a ella. Los tribunales internacionales pueden exigirla. Todos los gobiernos aliados ya están siendo informados al respecto. Washington no puede negarlo. La ventana de negación se cerró en tiempo real ante un micrófono en Ottawa. Bajemos al nivel del suelo porque, mientras las capitales se movilizan, la gente real ya está absorbiendo el primer impacto. Fort McMurray, Alberta, región de arenas bituminosas. La economía funciona enteramente gracias a los contratos de oleoductos y los ingresos por exportación. Las empresas energéticas no están esperando a que se firme la orden arancelaria, ya están recalculando el riesgo. El financiamiento de proyectos se está volviendo más caro. Los congelamientos de contratación están comenzando. La ingeniera que debía empezar el próximo mes acaba de recibir una llamada diciéndole que el puesto está en pausa. Ella no votó sobre Groenlandia, nunca ha pensado en el paso del noroeste. Se despertó esta mañana y su trabajo es ahora un daño colateral en un juego de poder territorial de Washington. Eso está pasando hoy. Y no hay tribunal que se mueva en un cronograma de 48 horas. Ninguna medida cautelar que detenga una orden de la sección 232 antes de que se active. Lo único que se interpone entre esos trabajadores y ese reloj es si un hombre decide presionar el botón. Ahora, la segunda arma, porque los aranceles son solo el comienzo. La segunda llamada fue sobre el Ártico. El paso del noroeste, la ruta de navegación a través del territorio soberano canadiense, ha sido una disputa silenciosa durante décadas. Washington lo llama aguas internacionales. Ottawa lo llama aguas internas. Ambas partes acordaron informalmente gestionar la tensión sin forzar una confrontación. Ese entendimiento ha desaparecido. En esas grabaciones, Trump amenazó con enviar buques de la Marina de los EEU. No guardacostas, no barcos de investigación, sino buques de guerra, a través del paso del noroeste sin el consentimiento canadiense, y las palabras supuestamente utilizadas. Tus barquitos tendrán un día muy malo.
Piensen en lo que eso significa estructuralmente. Un aliado de la OTAN amenazando con una acción militar en el territorio soberano de otro aliado de la OTAN. Dos miembros de la misma alianza defensiva, uno de ellos diciendo, enviaré buques de guerra a tus aguas, y si te resistes, tu armada pierde. Canadá no tiene una opción neutral aquí. Retroceder significa que el reclamo de soberanía se entrega permanentemente. Enviar barcos para interceptar y tienes una confrontación naval con el ejército más poderoso de la Tierra. Ambas opciones son catastróficas. Y las comunidades indígenas del Ártico, cuyos derechos territoriales están directamente ligados a la soberanía canadiense, los operadores pesqueros, las empresas de transporte a lo largo de ese paso, ninguno de ellos tiene voz. Su futuro se decide mediante una amenaza en una llamada telefónica a las pocas horas de que se reprodujeran esas grabaciones. Five Eyes, los 5 ojos, está en una revisión de emergencia. Para quienes no lo saben, Five Eyes es la alianza de intercambio de inteligencia entre EU, Canadá, el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. La asociación de inteligencia más sensible de la Tierra, evaluaciones de amenazas clasificadas, datos de interceptación, inteligencia de fuentes que ningún otro país ve. Toda la arquitectura se basa en una suposición, que el miembro ancla no convierte esa confianza en un arma. Esa suposición está ahora bajo revisión formal, no por un adversario extranjero, sino por el propio Washington. El Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, no están declarando públicamente una crisis, pero sus agencias de inteligencia están haciendo discretamente una pregunta que nunca se había hecho antes: si el presidente de los EU está dispuesto a coaccionar a un socio de los 5 ojos en una llamada privada. ¿Qué más se ha hecho? ¿Qué más podría hacerse? Esa pregunta, una vez planteada, lo cambia todo. Cada informe de inteligencia compartido con Washington conlleva ahora un nuevo cálculo de riesgo. Cada conversación por canales secundarios entre los servicios de seguridad aliados opera bajo la sombra de ¿podría esto usarse en nuestra contra? La columna vertebral de inteligencia del mundo occidental acaba de desarrollar una fractura. 2.7 mil millones de dólares. Ese es el valor de los bienes y servicios que cruzan la frontera entre EU y Canadá cada día. No al mes, no al trimestre, cada 24 horas. En el momento en que la sección 232 se active sobre la energía canadiense, la prima de riesgo en cada contrato, cada posición de futuros, cada acuerdo de financiación sube inmediatamente. El dólar canadiense sufre presión. Las acciones energéticas de Alberta caen. Los refinadores del medio oeste estadounidense comienzan a cubrirse contra la interrupción del suministro. Y aquí está la cifra en la que la mayoría de la gente aún no está pensando. Cada arancel del 10% sobre el crudo canadiense que llega a las refinerías de EU se traslada directamente a los precios del combustible en la gasolinera. El agricultor en Ohio, la familia en Michigan, la empresa de logística en Minnesota, ninguno de ellos tiene conexión con Groenlandia o el Paso del Noroeste, pero lo pagan en la gasolinera, en las facturas de calefacción, en los costos de transporte de alimentos antes de que termine el invierno. El costo de la coacción no se queda en Ottawa, llega a casa. Y eso es antes de que Canadá tome represalias. Porque Canadá puede hacerlo legalmente, atacando quirúrgicamente la manufactura de los estados fronterizos, las exportaciones agrícolas y los productos de consumo en distritos que importan a los legisladores estadounidenses. El trabajador de autopartes en Michigan, el productor de soja en Iowa, el fabricante de acero en Pensilvania. Una vez que ese ciclo comienza, no se desescala silenciosamente, se expande, sangra. El precedente histórico es claro: 2.7 mil millones de dólares al día, fluyendo a través de una relación que acaba de romperse. El asesor jurídico de la Casa Blanca ha estado en sesión de emergencia desde que se reprodujeron esas grabaciones. No respondiendo a una agresión extranjera, no disputando una amenaza a la seguridad nacional, haciendo control de daños en un escándalo de coacción generado por su propio presidente contra el jefe de un gobierno que comparte los datos de inteligencia más sensibles de la Tierra con Washington todos los días. No pueden negar las grabaciones. Carney las reprodujo en el Parlamento. Si lo niegan, Canadá publica las transcripciones completas. Los socios de los 5 ojos que fueron informados lo corroboran. Cada negación conlleva el riesgo de una exposición más profunda. No pueden alegar una mala interpretación porque no hay una lectura diplomática para «tengo gente que puede hacer que eso suceda». Están atrapados por la cinta, sin declaraciones sobre la autenticidad,
sin declaraciones sobre el estatus legal, sin declaraciones sobre lo que se dijo o no se dijo. Solo silencio mientras las grabaciones circulan en cada capital aliada de la Tierra. Retrocedamos más, porque hay otro actor observando esto: Beijing. China ha estado mapeando las líneas de fractura de las alianzas de EU durante décadas. Y lo que está viendo ahora es a un presidente de EU que supuestamente amenazó a su aliado más cercano no para contrarrestar la influencia china, sino para obligar a Canadá a cancelar un acuerdo comercial con China. Piensen en esa secuencia. Washington intentó coaccionar a Ottawa hacia el aislamiento económico de Beijing. Ottawa se negó. La coacción fue expuesta. La exposición fracturó la confianza de los 5 ojos, activó la alarma de la OTAN y empujó a los aliados europeos a un modo de cobertura. El resultado de la coacción es exactamente el resultado que Washington intentó evitar. Ahora es más probable que Canadá profundice sus lazos con China, Europa y Asia, porque la relación con los acaba de demostrar que conlleva condiciones territoriales y de alineación que ningún gobierno soberano puede aceptar públicamente. Beijing no necesitó hacer nada. Washington hizo el trabajo por ellos. Ahora, cada país del sur global, cada gobierno que firmó acuerdos comerciales, asociaciones de seguridad y arreglos de inversión bajo el supuesto de que el poder de EU viene con reglas, está recalibrando. Porque si los Estados Unidos utilizan la sección 232 como un arma de coacción contra su aliado más cercano e integrado, el país con el que comparte una frontera, un idioma, una historia militar y la asociación de inteligencia más sensible del mundo, entonces ningún acuerdo con Washington es estructuralmente seguro. El papel del dólar como moneda de reserva global se basa en el supuesto de que el poder de EU opera a través de reglas, no de coacción. Ese supuesto es ahora un debate abierto en cada Ministerio de Finanzas que sigue esta historia. El paralelo más cercano es 1956, la crisis de Suez. Washington utilizó la coacción financiera para obligar a Gran Bretaña a salir de Egipto. Gran Bretaña nunca recuperó su estatus global, un imperio que definió el orden mundial durante un siglo. Acabado. No por una guerra, no por un tratado, sino por una llamada telefónica de Washington que dejó claro que los términos habían cambiado. Lo que está sucediendo ahora corre en la dirección opuesta. Esto no es EU, frenando el exceso de un aliado. Esto es EU, exigiendo expansión territorial, obligando a un aliado soberano a respaldar la adquisición de tierras de un tercer país, a renunciar a sus propios reclamos en el Ártico y a reestructurar sus relaciones comerciales para adaptarse a las preferencias de Washington. Si no recae ningún costo institucional sobre Washington por lo que hay en esas grabaciones, la Alianza Occidental no sobrevive como una asociación basada en reglas, sobrevive como una jerarquía, un acuerdo de protección con condiciones. Paga con soberanía, paga con territorio, paga con alineación o descubre cuánto vale realmente la protección sin ti. Eso no es un incidente diplomático, eso es una transición de era. El momento en que Carney presionó play, ese fue el acto irreversible. No por lo que había en la cinta, sino por lo que el acto mismo hizo estructuralmente. Tomó una campaña de coacción privada, algo que Washington podría haber negado, gestionado, dejado derivar hacia la ambigüedad diplomática y la clavó en el registro parlamentario oficial de un aliado de la OTAN de forma permanente, pública y legal. Ese registro no desaparece. Es un punto de referencia para cada presentación ante la CEI, cada disputa ante la OMC, cada arbitraje futuro que Canadá abra sobre el mal uso de la sección 232. Se cita en informes diplomáticos de cada gobierno aliado explicando a sus propias poblaciones por qué la relación con conlleva ahora un riesgo político, y Carney no puede dar marcha atrás aunque quisiera, porque en el momento en que se retire sin consecuencias, cada líder aliado que observa este episodio recibe el mismo mensaje: la coacción funciona. Amenaza a un primer ministro con la destrucción económica, la confrontación naval y la ruina personal, y retrocederá. Está atrapado. Su supervivencia interna depende enteramente de si la presión aliada sobre Washington produce un costo visible por lo que hay en esas cintas. Se cruzó la línea. No hay camino de regreso al antes,
Los líderes europeos que recibieron su propia presión privada sobre Groenlandia, sus propias amenazas arancelarias, sus propias demandas territoriales, ahora tienen algo que no tenían antes: corroboración. Ya no es la palabra de un líder contra la negación de Washington. Es un patrón registrado con grado de evidencia parlamentaria. Así están las cosas ahora mismo. La ventana arancelaria de 48 horas no ha sido rescindida formalmente. La autoridad de la sección 232 sigue vigente. La orden naval del Paso del Noroeste no ha sido retirada públicamente. No se ha emitido ninguna declaración militar de los EEUU. Las revisiones de emergencia de los 5 ojos continúan. Ningún gobierno aliado ha declarado estable la arquitectura de inteligencia. La Casa Blanca no ha producido ninguna declaración pública sobre las grabaciones, ni sobre su autenticidad, ni sobre su estatus legal, ni sobre lo que se dijo. Canadá no ha confirmado ni negado si se está preparando una demanda ante la SEG. Esa ventana está abierta y los mercados abren el lunes por la mañana sin resolución, sin marcha atrás, sin claridad legal y con 3 grabaciones sentadas en un registro parlamentario del que ya se ha enterado el mundo entero. Las próximas 72 horas no determinan si esto fue una crisis. Las próximas 72 horas determinan si la Alianza Occidental, tal como existía, es tiempo pasado.